Hemos querido y amante Padre que está en los cielos. Una vez más agradecidos por su bondad, porque usted nos levanta. Gracias porque podemos abrir los ojos, podemos estar con vida, Padre. Poder hablar, poder pensar. Gracias por un techo, gracias por el pan material y también por el pan espiritual. Queremos suplicarle en esta mañana que bendiga a cada una de las hermanas que está presente y hermanos también. Yo estoy a través de mi celular, no les puedo ver a todos. Padre, queremos que derrame el Espíritu Santo y podamos entender este mensaje que usted tiene para el día de hoy a cada uno de nosotros. Gracias le damos, Padre. Bendiga a cada hogar de los que no se conectan también y bendiga a todos los hogares. Queremos también, Padre, que por favor lo siga trayendo bien al pastor Alejandro Bullón, que ya está regresando a Brasil. Padre, sea usted fortaleciendo esa vida, ese cuerpo, y que pueda llegar con su bendición hasta su hogar. Gracias le damos, Padre, porque usted nos escucha cada oración, cada intercesión que tenemos por cada uno de los enfermos. Y le pedimos también que ponga su mano sanadora sobre el cuerpo de él y sobre todos los cuerpos que están enfermos de una y otra dolencia, Padre amado. Gracias le damos por este día, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Vamos a tener el mensaje que nada ni nadie nos desvíe del estudio de la Biblia y de la oración ferviente. Nos dice que ninguna cosa, por preciada que sea, por amada que sea, absorba vuestra atención y vuestro afecto y que os desvíe del estudio de la palabra de Dios y de la oración sincera. Como nos dice en Joyas de los Testimonios para la Iglesia, la página 860. Velad y orad, también nos dice la palabra del Señor. Orad sin cesar, vivid vuestros propios pedidos. Como aquí nos está diciendo que nada nos pueda interrumpir el estudio de la palabra del Señor. Sabemos que la palabra del Señor es un manual para nosotros, ¿no? Así como hay manuales para todos los artefactos, para que todo lo que compremos, ¿no? Siempre hay un manual que nos indica cómo manejar los aparatos. Por ejemplo, una lavadora, desde una licuadora. Nos dan un manual y para poder seguir su funcionamiento. Asimismo, Dios nos da la palabra de Él, que es el manual para nuestra vida. Entonces, no olvidemos, ¿no? Que siempre debemos de estar aprendiendo, estudiando sobre todo cada versículo, qué es lo que nos quiere decir. La fe como elemento esencial de la oración. La oración eficaz tiene otro elemento, es la fe, porque es preciso que el que viene a Dios crea que existe y que sea constituido remunerador de los que le buscan. Esto está en Hebreos 11:6. Jesús dijo a sus discípulos, todo cuanto pidiereis en oración, creed que lo recibiréis ya y lo tendréis. Eso es importante, ¿no? Nosotros pedimos y debemos de estar seguros y confiados que Dios nos va a responder. También está en Marcos 11:24. Nos dice también, los que le buscan alguna cosa, si pedimos a Dios alguna cosa, debe de ser conforme a su voluntad, no solo a la nuestra, sino conforme a su voluntad. Sabemos que Él nos escucha, Él nos oye. Él nos oye en cualquier cosa que le pedimos, pero eso también está en Juan 5:14-15. Con la fe perseverante de Jacob,
y con la persistencia inflexible de Elías podemos presentar nuestras peticiones al Padre. Cuando nosotros a veces no recibimos al instante las cosas que pedimos, debemos de creer, como dice Dios, cree en mí y verás la gloria. Entonces, nosotros debemos de creer que siempre nos oye, que nos contesta nuestras oraciones. Permiso. A veces nos contesta las oraciones enseguida, otras oraciones no son contestadas al instante, porque nuestro Padre Celestial sabe si son que necesitamos. Por ejemplo, a veces nosotros pedimos un carro, pero Dios sabe si ese carro es para nosotros, por ejemplo, dedicar a pasearnos, ahí no nos va a dar. Pero si necesitamos un carro que sea para trabajar, para el sustento de todos los días y del hogar, ahí sí puede darnos Dios. Entonces, hay cosas que nosotros pedimos, pero pedimos para nuestro beneficio. Por ejemplo, el carro puede ser para transportar hermanos, para irnos así a estudiar la Biblia, llevarles a los hermanos que no tienen la facilidad de transportarse. Entonces, ahí sí nos va a conceder Dios. Pero si queremos carro para nuestros deleites, para nuestros paseos, nunca nos va a dar nuestro Padre Celestial, porque Él conoce nuestro corazón. Nos dice también la oración como evidencia de nuestra confianza. El Señor dice en Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia. Él nos invita a presentarle lo que nos tiene perplejos. Él nos invita también a que le contemos nuestras angustias, lo que sentimos, pero la mayor importancia es la necesidad de que necesitamos la ayuda divina. O nosotros podemos hacer solos las cosas a través de nuestras fuerzas. Eso no es, sino siempre necesitamos la ayuda de Dios. Él nos aconseja a ser constantes en oración. Tan pronto como tengamos las dificultades, las necesidades que tenemos, siempre surge y debemos de ese momento acercarnos a Dios y dirigir las oraciones sinceras, fervientes, las peticiones nuestras. Nosotros debemos siempre de confiar. Si nosotros le creemos a Él, le comparamos como un padre, como un amigo. Nosotros cuando tenemos amigos, ¿qué hacemos? Le contamos lo que nos está pasando, lo que necesitamos, si es que es un amigo que podemos confiarle mucho más a nuestro Padre Celestial, que Él es el que nos entiende, nos comprende y nos da la solución para nuestros problemas. Nosotros debemos de aprender a confiar en Dios, ¿no? Porque a un amigo que le conocemos, decimos, Él sí puede confiar mis problemas, Él no va a contar a nadie, porque amigos son los que son sinceros, pero Dios es el Padre más fiel que lo tenemos. Dice, el sentimiento de nuestra necesidad nos induce a orar con fervor. Y nuestro Padre Celestial es movido por nuestras súplicas. Él nos oye únicamente cuando pidamos en oración ferviente, con un corazón humillado, con un corazón contrito, Él nos oye. Dios desea, Él siente y conoce cómo es nuestro corazón. Después de orar, hemos de seguir reclamando las promesas.
Después de hecha la oración, si no obtenemos inmediatamente la respuesta que esperamos, no nos cansemos de esperar, sino volvámonos inestables, no vacilemos, aferrémonos a la promesa. Él es fiel y justo, nos perdona y nos concede lo que necesitamos. Él hará el momento preciso que debe de darnos. Así como la viuda importuna, presentemos nuestros casos con firmeza. Es importante el objeto y de gran consecuencia para nosotros, pero cierto que sí. Entonces, no vacilemos, porque tal vez está probando nuestra fe. Ahí se refiere a las oraciones que nosotros pedimos y no son contestadas. Podemos esperar el tiempo que sea necesario. Ahí está probándonos la fe, porque ahí nosotros cuando no nos da lo que le pedimos inmediatamente, ¿qué decimos? ¿Qué pasa? Dios no me oye, no me escucha. Entonces empezamos a molestarnos. Pero eso Dios no quiere. A veces la fe está probada. Dice, si lo deseamos, alguna cosa que es valiosa, merece el esfuerzo enérgico y fervoroso. Tenemos la promesa que nos dice, velad y orad, seamos firmes y la oración será contestada, porque no es Dios quien ha formulado la promesa. Cuanto más nos cueste obtener alguna cosa, tanto más lo apreciaremos y cuando lo obtengamos se nos dice claramente que si vacilamos ni podemos pensar que recibiremos algo del Señor, Él nos recomienda que no nos cansemos, sino que aprendamos a confiar fielmente y firmemente en la promesa. Si pedimos, Él nos dará. Recordemos de esa promesa, ¿no? Como dice, pedid y se os dará. No dudemos de Dios, Él es fiel en cada una de sus promesas. Si empezamos a dudar, ¿qué pasa? Caemos en tentación. Así es que aprendamos a confiar en Dios. El Señor no nos dejará volver vacíos. Cuando nos asalten las tentaciones y las pruebas, acudamos a Dios para luchar con Él en oración. Él no deja que volvamos vacíos, nos da la fortaleza y gracia para vencer y quebrantar el poderío del enemigo. Es que el enemigo ahí se manifiesta él también y dice, ¿no ves? No eres digno de recibir, Dios no te escucha. Entonces nosotros él, Dios nos da la fortaleza para vencer y quebrantar esos pensamientos del enemigo. La oración sin una fe viva no logramos nada. La fe no es un sentimiento, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Eso sabemos y conocemos que está en Hebreos 11:1. La verdadera fe no va en ningún sentido aliada a la presunción. Aquel que tiene la verdadera fe está seguro, aquel que tiene verdadera fe está bien seguro de lo que Dios puede contestar. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce fruto en obediencia. La presunción se atiene también a las promesas, pero las emplea a veces, quiere ser, cuando hay dudas, no comprendemos, siempre damos cabida a Satanás. Dice, la fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a violar su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado.
No es fe la que pretende el favor del cielo sin cumplir las condiciones en que ha de otorgar la misericordia. Vemos que la verdadera fe tiene su cimiento en las promesas y provisiones que están en la palabra de Dios. Vemos ahí Adán y Eva, ¿no le creyó a Dios? No, porque le dijo, de todos los árboles comerás, pero si del árbol que está en el centro, no comerás. ¿Por qué? Porque morirás. Pero ellos pensaron que iban a morirse ese rato, pero de pronto el enemigo, ¿qué pasó? Distorsionó las palabras de Dios y creyeron. Por eso le dijo, no, no vas a morir, por el contrario vas a ser abiertos los ojos. Entonces, ¿a quién creyeron más? ¿A Dios o a Satanás? Entonces vemos que cuando nosotros no dependemos de Dios, somos frágiles y caemos a las tentaciones, porque vemos que el enemigo no le dijo come, come, sino que no, no vas a morir, sino vas a ser abiertos los ojos. Ahí les entró la curiosidad a Adán y a Eva, y sobre todo a Eva. Entonces ahí comieron y disfrutaron del fruto, pero ¿qué pasó? Entró el pecado y por medio de eso, ¿qué hubo? Se separaron de Dios, ya no pudieron tener a Dios cara a cara y se fueron a esconder. Entonces nosotros también, para no dar cabida al enemigo, debemos de estar siempre en oración, como dice, velad y orad. Y ahí nos dice, no puede recibir ninguna bendición de Dios si es que no tiene esa fe. Si no confía en Dios, debemos de estar siempre orando día y noche. Dice, no es suficiente creer acerca de Cristo. Tenemos que creerle a Él. La única fe que nos beneficiará es la que lo acepta como Salvador personal, la que se apropia de sus méritos para nosotros mismos. Muchos estiman la fe como una opinión, pero la fe salvadora es una transacción por la cual aquellos que reciben a Cristo se unen a Dios por medio de un pacto. La fe verdadera es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita por la cual el alma llega a ser una fuerza vencedora. Veamos la gran fortaleza del cristiano. La oración de fe es la gran fortaleza del cristiano y ciertamente venceré. Por eso por eso él insinúa que no necesitamos orar. Eso nos dice el enemigo, ¿no? No, a veces nos pone con deseos de no orar. No, ahora tengo pereza, no voy a orar. Entonces, eso es las antimañas del enemigo que nos está poniendo, como se dice, pereza, nos debilita, pero nosotros tenemos un abogado que es el nombre de Jesús. Él es nuestro abogado y cuando acudimos sinceramente a Él en busca de su ayuda, las huestes satánicas se alarman. Cuando descuidamos la oración, actuamos de acuerdo con su propósito, porque entonces sus maravillas, sus mentiras se reciben con más facilidad. Cuando no oramos, ¿qué pasa? Estamos débiles. No podemos nosotros ser fuertes, por el contrario, somos débiles y caemos con facilidad. Nos dormimos, no madrugamos, no, sobre todo, nos da pereza leer la palabra de Dios, peor escudriñarla. A veces decimos es que no tengo tiempo. Eso no es que no tengo tiempo, sino que no nos organizamos para estar también dar tiempo a Dios.
Necesitamos fortalecernos día a día. Entonces nosotros debemos de estar siempre constantes en la oración, porque siempre nos dice Dios, estad en oración, orar sin cesar. No nos cansemos. A veces pasamos horas en el celular, a veces pasamos horas en la televisión, ¿no? Porque un programa de televisión dura 1 hora, 2 horas, pero estamos ahí despiertos, estamos atentos a esas cosas que son del mundo. Pero nosotros debemos dedicar tiempo para la oración. ¿Qué hacía Daniel? Oraba 3 veces y muchas veces. El momento que ellos tenían, estaban orando, siempre orando. Eso no quiere decir que vamos a orar sin hacer las cosas, no. Mientras hacemos las cosas, tenemos que conversar con Dios. Dice, saqué la conclusión, ¿no? Hermanos, nosotros debemos de pedir a Dios que nos ayude a ser perseverantes en la oración para aprender a creer a Dios, creer todas sus promesas, que nos dé una fe viva para aceptar siempre que su voluntad, no la nuestra. Como lo hacemos, busquemos de a Dios desde las primeras horas de la mañana para así recibir sus bendiciones. Que sea esto de la oración un hábito en nuestras vidas. Como nos dice en el Salmo 5:3, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré. Entonces, eso que se haga realidad en nuestras vidas. No dejemos de estudiar la palabra del Señor para escuchar siempre la voz de Dios a través de su palabra. Pidamos el Espíritu Santo que se ha derramado en cada uno de nosotros y que esto sea para que nos dé sabiduría. Si nos falta sabiduría, pidamos sabiduría. ¿Qué le dijo Dios a Salomón? Todo lo que me pidieres te daré. ¿Y él qué dijo? Solo quiero sabiduría. Entonces, asimismo, pidamos sabiduría a Dios para que todas las cosas que aprendamos se nos quede grabado en nuestros corazones. No seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Que Dios sea quien nos dé las fuerzas para todas y cada una de las pruebas que nos vendrán. También que Dios siempre está buscándonos, llamándonos, Él se preocupa por nosotros. No es que Él no nos escuche, Él está pendiente de todo lo que necesitamos. Nosotros, como vemos lo que dice Apocalipsis 3:20, ¿no? Estoy a la puerta tocando. Es nuestra decisión si lo abrimos o lo dejamos. Sabemos que asimismo hay dos caminos, el que va a la eternidad y la otra que va a la condenación. Nosotros no hay término medio, ¿no? ¿Somos de Dios o no somos? Entonces, en esta mañana, mi deseo y oración es que aprendamos a confiar en Dios y no dejemos de orar. Como nos dice, en este tiempo de la pandemia, Dios ha permitido que estemos en casa con la familia y que estemos siempre orando unos por los otros, orando fervientemente, como dice, arrepentidos con corazón contrito, humillado. Ahí Dios nos va a escuchar más las oraciones. Y las oraciones son, hay tres cosas, ¿no? Las que son contestadas de ese rato, las que nos contestan después de un tiempo y las otras que pueden durar hasta años, porque nuestra fe también a veces decae y nos da ese tiempo para que volvamos la mirada a Él y podamos ser con esas oraciones escuchadas. Porque siempre nos escucha Dios. Nosotros cuando conversamos con un amigo, ¿qué queremos?
o con nuestros hijos. Queremos que nos escuchen. Entonces, así mismo es Dios. Él nos escucha. Nosotros somos los que nos alejamos, pero Él no. Él está siempre pendiente, dándonos lo que necesitamos. No, eso de darnos la vida es más que suficiente también. Es una bendición, porque todas las cosas después son añadidas. Como dice, buscad que primeramente el reino de su justicia. Entonces, queridas hermanas y hermanos, no dejemos de estudiar la palabra de Dios, porque ahí estamos más firmes para todas las cosas que nos vendrán. Eso, mi hermanita Maggie, ese ha sido el tema de esta mañana. Entonces, pidamos a Dios. Solos no podemos, pero con la ayuda de Dios sí podemos salir adelante. Gracias, mi hermana.